Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, como todas las noches de Telescopio. Tengo el placer de presentar a uno de nuestros profesores del núcleo, profesor Thomas Meidla, que es profesor part-time del núcleo de astronomía, y su investigación trata sobre la relatividad general, los agujeros negros, distancia de las estrellas y otros temas relacionados. Realizó sus estudios de doctorado en el Instituto Max Planck de Alemania, de astrofísica en Alemania. Hay varios institutos Max Planck. Su trabajo de doctorado tuvo relación principalmente con una formulación matemática especial de la relatividad general que se usa al estudiar las ondas gravitacionales en el colapso de una estrella masiva. Thomas hizo un postdoctorado en el Observatorio de París, en Francia, y trabajó en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En esta charla conoceremos un método nuevo para medir distancias desarrollado en la Universidad de Cambridge por un equipo en el cual participaron Thomas y Paula Joffre, que es otra de nuestras profesoras del núcleo de astronomía. Ya lo hemos conversado antes, el tema de las distancias y las longitudes es un tema muy fascinante en la ciencia. No sé si les suena Eratóstenes de Cirene, ¿sí? Fue el primero que 3 siglos antes de Cristo calculó la circunferencia de la Tierra, bastante bien aproximado. También el ángulo del eje de la Tierra lo calculó. E hizo algo muy interesante para nosotros. Incorporó un día cada 4 años, generando los años bisiestos. Además fue director de la Biblioteca de Alejandría, pero ese ya es otro tema. Pero el tema de la distancia, entonces, yo diría que ha sido uno de los mayores esfuerzos de la ciencia y de la humanidad en general, determinar distancia. Partió como el problema de los navegantes, que si se perdían, sencillamente morían. Y por lo tanto, desde el siglo XVI en adelante, muchos de los países desarrollados ponen dinero en concursos, ahora ya se conoce, pero ponían dinero, los reyes, para poder calcular distancias en forma precisa, ya no desde la Tierra, sino desde el mar. Y hoy día vamos a aprender una cosa muy novedosa, que es precisamente una forma de calcular distancias, que son muy importantes, son clave en astronomía, porque a menos que sepamos qué tan lejos está una estrella o una galaxia, es imposible saber el tamaño de la misma. Entonces es necesario entender cómo se forma y cómo evoluciona en función de cuál es su distancia. En esta ocasión van a tener, como dijo Erika, la posibilidad de aplicar datos reales, de la manera que trabajan normalmente los astrónomos para determinar las distancias al cúmulo abierto de las Pléyades. Thomas tiene mucha experiencia haciendo clases, por lo tanto va a ser una cosa muy interactiva y muy entretenida, y estamos muy contentos de que Thomas esté hoy día con nosotros presentándonos. Gracias, Thomas. Hola. Ah, sí, funciona. Muchas gracias por la introducción tan bonita. Entonces, empezamos con una pregunta. ¿Qué tan lejos están las 7 cabritas? Y es que una pregunta muy rara, ¿no? Las 7 cabritas. Y no hablamos de las 7 cabritas que están en mi granja de sueño en el cajón del Maipo, pero hablamos de estas 7 cabritas. No se ve nada, muy bien. Ah, no. Esto es de la astronomía, van a estar observaciones hoy, entonces que no esperen demasiado. Pero también que nunca van a ver este dibujo así en Chile, porque se ha tomado en el norte, en la hemisferia del norte. Aquí se ve, no, normalmente uso un palo, pero es que estoy un poco más análogo. Que se ve aquí es el Orión. Aquí, eso es el cinturón del Orión. Así es en la manera bien, el cinturón, la espada, la cabeza. Y se ve ahí, eso es el Toro. Y ahí se encuentra una pequeña mini constelación que se llaman las 7 cabritas o las Pléyades. Astronómicamente, eso es un cúmulo abierto, pero para mí es más como, yo soy del norte, pero del norte de verdad casi. Esto es una mini constelación, es impresionante. Si tienen la posibilidad de irse, no sé, a la otra hemisfera en 6 meses detrás, y tienen un cielo claro, pero va a estar muy frío,
se puede ver muy brillante las 7 cabritas arriba de vosotros. Y bueno, ahí funciona así. Esas son las mismas, pero con uno de estos grandes telescopios tomado, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 estrellas. También se puede testear qué buenos son tus ojos, porque normalmente se ven solo 6 y una es un poco más débil, que es esta. Y nosotros, esta mini constelación tiene una importancia bastante grande para la gente en la historia. Ya se encuentra en los dibujos de Lascaux, que son cavas de Lascaux, donde es que ya esos son muchos dibujos históricos entonces. Esos son en las cavas de Lascaux, esos primeros dibujos de seres humanos, y así ya se encuentran 5, 6 estrellas, pero no es seguro que esos sean las 7 cabritas o las Pléyades. Lo que es interesante que también se encuentra el Toro, y ahí también unas 3, 4 estrellas que podrían ser el Orino. Es una hipótesis, no es científicamente profundado, pero parece así. La otra es un poco más nuevo, solo unos 7,000 años. Es el disco de cielo de niebla que se ha usado para programar cuánto metes tu... se empieza a trabajar en el campo. Aquí también se encuentran la luna, el sol y las 7 cabritas. Lo han usado el disco para orientar con el sol. Es un instrumento astronómico. Tiene un valor de creo que unos casi $50 millones cuando lo han encontrado. Y se han rompado cuando se han sacado de la tierra. Así es un poco roto porque no han hecho con cuidado cuando han sacado de la tierra. Esto es una placa de los sumeras. Ahí también se encuentran 1, 2, 3, 7 estrellitas. La importancia para los mesopotamias. Y también en el Mul-Apin, eso es el Mul-Apin, es la primera mapa estelar donde aparecen las Pléyades, las 7 cabritas, o 7 hermanas también se llaman. Aquí es el Toro, el Orión, y eso era básicamente la primera carta estelar. Y impresionante, las Pléyades todavía tienen una importancia bastante importante para la astronomía en general, porque es un cúmulo abierto bastante cerca, donde se puede medir muchas propiedades estelares y medir el perianio cósmico. Pero eso es un otro cuento. No vamos a entrar en eso. Venga, entonces, y es una otra impresión del siglo XIX de los Pléyades, que funciona así. Es bonito. 7 hermanas, muy bonito, pero no son mías hermanas. Y ya se ve como, es un poco griego, ¿no? Bueno, están bailando, desnudo, griego. Entonces, encontramos la historia griega, porque hay muchas historias. Hay en Japón, en Polinesia, y los griegos es las que más sabían qué escribir, y por eso lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la historia? Ahí se ve el Orión en su postura, no con la cabeza abajo como en Chile, o en Argentina también. El Orión, ahí las 7 cabritas. Y la historia es así, que se puede bajar la luz un poco para que se vea un poco, porque así se puede ver el Orión. Así, se ve. Y si el Orión... Ahora, ¿cuál es la historia? Las 7 cabritas son las 7 hermanas o 7 hijas del titano Atlas. Atlas son más viejo que el dios Zeus, el dios de la cabeza de los griegos. Y era muy bonito. Entonces, ¿qué pasa con muy bonito? Y tienes un cazador potente. El cazador potente, obviamente, quiere correr por las chicas. Y lo que pasa, el Zeus se transformó en un toro para defender a estas 7 hermanas, para que el Orión no puede llegar a ellas. Y ahí, eso es la historia. Él está comparando contra el toro, que el toro está protegiendo las 7 hermanas. Una otra historia al lado.
el Orión era bastante violento, que ha matado todos los animales que ha encontrado porque tenía mucha hambre. Y eso no le gustó a la dios de las cazadores de los animales. Entonces ella ha mandado un escorpión para matar el Orión. Y bueno, lo que pasa, el escorpión venía y mató al Orión. ¿Y cómo se ve eso en el cielo? En el cielo se ve así. Si baja el Orión, sube al otro lado el escorpión. Ahora, hoy creo que todavía se puede ver que se baja el Orión y al otro lado viene el escorpión. Es bastante bonito cómo lo han hecho, cómo han formado su universo en una manera, porque esta era su manera de entender su otoño. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa ahora? Hagamos una pregunta. Bueno, la pregunta era obvio, porque la pregunta ya he preguntado una vez. Que la pregunta es, ¿qué tan lejos están estas 7 cabritas, Pleiades, no, la M47 o 7 hermanas? ¿Qué tan lejos? Bueno, es una pregunta bastante fácil, ¿no? ¿Quién dice que es fácil? Cada niño se pregunta, ¿qué lejos son esas estrellas, papá? Bueno, no sé. Entonces, ups, ¿qué ha hecho una hora? ¿Cómo llegó a esta vuelta? Ay, play. Sí, muy bien. La respuesta les va a mostrar que la astronomía es la madre de la ciencia, es una de las ciencias más viejas del mundo, que Mulapin, la primera carta estelar, y durante la charla, y todos tienen este papelito, transparencia, vamos a encontrar un parte de las físicas en muchos lados. Venga, distancias, gemelas, eso vamos a usar, gemelas, ahora, ¿qué gemelas? Las gemelas no era inventado de mí. Esta era un invento de esta señora que se llama Paula Geoffrey. En este tiempo estaba en el postdoc del Instituto de Astronomía en Cambridge y una vez venía a mi oficina. Yo sé cómo determinar de distancias. Y yo como que, bueno, cuéntame. Y nada me cuentaron la distancia y eso es un dibujo que se ha sacado del press release de la University of Cambridge, donde se explica esta manera. Yo voy a entrar en esto, explicarlo más en detalle con este dibujo, este espectro que van a tener si tienen en su mano. La idea básicamente, asumando, se conoce la distancia de una estrella cerca, esos son 40 light years, años de luz, y se toma un espectro aquí, se juntan las espectras, son las mismas, entonces si conozco esta distancia, puedo determinar esta distancia. Este dibujo asuma todo, básicamente, pero lo voy a explicar más en detalle. Entonces, la transparencia tiene muchos símbolos raros. Alguien que no sabe hacer una línea recta, sí, pero esta línea recta es físico. Aquí se hace un código raro que es el nombre de la estrella que se llama HIP. HIP viene del satélite Hipparcos, porque el satélite Hipparcos ha observado esta estrella. Abajo son unos números que ahora voy a seguir explicar, y eso es como la wavelength, es un espectro. Entonces, empezamos. ¿Qué podemos observar? ¿Quién sabe que podemos observar que necesitamos una estrella? Es una pregunta para vosotros todos. Por favor, ¿qué se puede observar si se va en una estrella? ¿Alguien sabe? No se puede observar. ¿Luz está bien? ¿Sí? ¿Qué de luz? Color. Muy bien, color. ¿Tenemos color? Ya, muy bien, tenemos color. ¿Qué tenemos más? ¿Qué? No. ¿Tamaño? No. Y sí y no. Sí, perdón. Sí y no, pero es difícil. Este tamaño que refiero a radios, ¿no? Es difícil. Contorno, también difícil. Pero ya no vamos tan lejos. Brillo, muy bien. ¿Tenemos el brillo? Ya tenemos el brillo. Muy bien. ¿Qué más? Ubicación. ¿Qué significa ubicación? ¿Baño? ¿Dónde está? Sí, así. La posición. Muy bien. ¿Qué más? No. Bueno, el espectro. Sí, porque eso es, son todos los observables que vamos a tomar. Con eso vamos a determinar la distancia de las estrellas.
Esos 4, 1, 2, 3, 4. Colores de estrellas. Esto no es un foto de mi caja secreta, no son peldaños o piedras preciosas. Esos son todas estrellas. Se ven que tienen colores. Un punto para la persona que ha dicho que hay colores. Entonces, ¿qué significan estos colores? No, yo no tengo idea. Si lo ves, los griegos han dicho, puede ser que son los ojos rojos de un dios o azules, que llora o no. ¿Es de nuevo esta cosa? Y normalmente con un palo eso no pasa. Ahí. Bueno, entonces aquí tenemos. Esos son colores también. ¿Quién de ustedes sabe un poco de química y no ha dormido en las clases de química? Ahora todos, por favor, las manos arriba. Bueno, han todos dormido en la clase de química. Entonces, eso es como un quemador de Bunsen, que es donde se puede arreglar la temperatura. Y si con la temperatura se cambia el color, y para aumentar el efecto de la temperatura, eso es, por ejemplo, es más caliente que eso, también se tira un poco de elementos adentro, por sodio, stroncio y esas cosas. Y también da colores diferentes, pero a eso llegamos más tarde. Entonces, eso es el arco iris. Y con todas las estrellas se ve un arco iris. Y habían con el computador de Harvard hace 250 años. El computador eran como 20 mujeres, que hubo una persona, un astrónomo, que quería clasificar estas estrellas por sus colores. Entonces, ha tomado el espectro y metido todo eso en unas clases y se ha encontrado las clases se pueden clasificar con letras que hay unas estrellas un poco azul, hay unos un poco fine y mucha gente le gusta el KISS. Esos son clases espectrales que son relacionados con la temperatura, porque la persona que ha dicho que se puede observar la temperatura tenía un poco razón, estaba mirando en el libro detrás, no ha leído demasiado del libro y después viene ya. Entonces, la temperatura tiene un color, entonces el color está relacionado con la temperatura. Pero, ojo, no podemos observar la temperatura. Lo que hacemos es, yo sé que eso es azul, que tiene una temperatura X. O eso es rojo, tiene que tener una temperatura Y. Entonces, esta tiene la temperatura X o Y. Pero no es así, porque eso depende también del tamaño de la estrella, qué grande es la estrella, and so on. Y estas letras son las clasificaciones. Y ahora, si miren en su papelito, ¿dónde está una letra? Eso es el color. El G significa color, es una observable. Y vamos a descifrar los otros números que tenemos aquí. Hay un 24. Hay un 6.6, por ejemplo, esto, y otro número. Ya sabemos con eso, para eso va a servir los números. Ahora, ¿qué más? Teníamos una otra observable, el brillo. ¿Que podemos bajar la luz, por favor, un poco? Porque normalmente las estrellas se ven cuando está oscuro. ¿Sí? Bueno, entonces eso es la misma estrella, la del Orión con los Pleiades y el Toro. Y ahora, ¿qué pasa? Espero que lo meto bien. Entonces, esta estrella, lo más brillante que veamos, el Sirio no está, normalmente está aquí. Y eso es el mismo. Entonces, los griegos han dicho que eso es magnitud. Magnitud es como una grandeza, que grande es la estrella, que es más brillante, entonces es el más grande. Entonces, las otras estrellas son más débiles, son magnitud 1. Bueno, y los Pleiades tienen aproximadamente la magnitud 2. Sí, eso es el número absoluto, el brillo que nos aparece a nosotros como lo veamos. Ahora podemos volver a la luz normal.
el brillo, como veamos, no es el brillo, como hay brillos diferentes, el brillo aparente y el brillo absoluto. Eso hay ahora, este número es el brillo, no absoluto, el otro, aparente, como lo veamos en el cielo. Y este número se encuentra aquí. ¿Sí? Todos tienen su estrella y su número y saben que brilla. Entonces, esta estrella que es 6.6 es bastante débil. Y todos van aproximadamente de ustedes, no he mirado todos los números porque yo he metido como un dedo y lo dejé ahí imprimido. Todos estaban generados en el ordenador. Son aproximadamente en este rango estos números. Y ahora, ¿qué significan estos números? 24, 24, es como, no es por si acaso solo tomar uno. Estos números son relacionados con el espectro, es otra observable, porque si veamos la luz, lo metemos por un telescopio, en el telescopio después tenemos un prisma, y el prisma nos da un arco iris. Y en el arco iris vamos a ver que falta luz, porque es oscuro. ¿Sí? Si vamos a bajar la luz, falta luz, es oscuro, lo pasa mismo en el rayo que viene. ¿Qué significa eso? Si tenemos una estrella, suponemos la estrella es un balón de gas con una temperatura, es bastante caliente. La luz se genera adentro en la estrella y se llama black body radiation, la radiación de un cuerpo negro. Y tiene todos los colores en todas las frecuencias. Entonces, la luz pasa por la estrella, entonces llega a la atmósfera, es aproximadamente aquí, donde los átomos son más libres. Y en esta atmósfera hay muchos átomos y los átomos sacan un poco de la energía. ¿Cómo puede un átomo sacar de energía? Bueno, la idea es, el átomo tiene dos constituyentes principales. Es como un núcleo con protones y una huella con átomos que se mueven, con electrones que se mueven alrededor del núcleo. Y si ahora llega un fotón con una energía, se hace una colisión con un electrón en este átomo, el electrón va afuera. Eso se llama, el electrón es ionizado. Y entonces la energía del fotono, que digamos azul, la energía azul, se ha tomado de luz, entonces falta en la luz. Por eso faltan estas líneas, hay estas líneas negras. Y dependiendo de qué estrella que tenemos, esos son diferentes, estas absorption lines, estas líneas de absorciones. Y aquí hay un ejemplo de dos estrellas, uno creo que van a ver hoy, no, los dos en teoría, no se puede leer, eso es Procyon. Es la estrella principal de la constelación Leo Minor. Y Arcturus, eso es el azul, es el Procyon. Y el Arcturus es la estrella principal de la constelación Bootes, que también se puede ver. Ahora para allá, algo así. Y se ve, son diferentes los espectros, que tienen atmósferas diferentes, tienen átomos diferentes en esta atmósfera. En estos átomos sacan luz que viene del centro de la estrella en una otra manera. Y además, dependiendo, tengo que mejorar porque no se puede leer. Eso que no se puede ver significa eso es fierro, eso es hierro, eso es strontium y otros vanadium, titanium. Son elementos diferentes y para cada elemento tienen una línea diferente. Eso es mecánica cuántica.
Se habla, se aprende eso en la mecánica cuántica. Y nosotros después vamos a ver en el telescopio estas líneas. Entonces podemos ver, si vemos una estrella, los elementos que son en la atmósfera de la estrella. Y ahora volviendo a la transparencia que tenemos, ¿qué números son esos? Esos son el 44, 24, 24, que se ve eso básicamente significa es el profundidad del flujo, la cantidad, cuánto luz falta básicamente. Si es muy abajo, falta mucha luz en esta línea. Y este número es relacionado con el integral, otra palabra extraña que no conocemos, es con el área de luz que falta en el flujo, básicamente. La área de eso es 24, el esto también 24 y esos son también 24. Y ese número se puede determinar del espectro. Ahora, hay un otro número que todavía no sabemos qué es este número. Ya, entonces, posiciones estelares. Ahora podemos bajar la luz, por favor, el número, porque tenemos estrellas. Eso he tomado del YouTube, pueden buscar eso en YouTube, es una simulación muy bonito. El decano a decir la determinación de la distancia de la estrella es una pregunta clave. En realidad sí. Ahora voy a preguntar les cuento una historia en mi clase de mecánica que estoy dando. Yo hice la introducción así. Entonces, ¿quién me puede decir que no tengo razón con esta hipótesis? El Sol se mueve alrededor de la Tierra. ¿Quién puede decir que tengo razón o no? Y todos, ya, Copérnicos, y Newton, y Kepler, no. Copérnicos, Newton y Kepler, no. Porque son teóricos. Bueno, Kepler un poco menos, pero todavía son teóricos que tienen una teoría que dicen así. La teoría nos dicta que la Tierra tiene que se mover alrededor del Sol, pero no es así. Lo que pasa es, si la Tierra se mueve alrededor del Sol durante el año, las estrellas tienen que moverse en su posición. Eso voy a explicar con un otro dibujo después. Y ahora este vídeo va a mostrar el efecto. La Tierra, aquí, eso es el órbito de la Tierra, el rojo. Y meten ojo a esta estrella, es el Arcturo, donde hemos mostrado el espectro. Eso es el botes, como son los pies. Entonces, ¿qué pasa con esta estrella durante el año? Mirámoslo. Ahora la Tierra corre. Vamos a ver el Sol, ahí está el Sol. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está nuestro Arcturo? Se cambió en su posición. ¿Sí? Y este cambio de posición es la demostración que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y ninguna otra cosa. Bueno, hay unas otras cosas indirectas, pero esta demostración fundamental han hecho hace 150 o 180 años de un astrónomo alemán y también creo que unos franceses, casi en el mismo tiempo, que podían medir este efecto. Y porque ese efecto es súper pequeño, no se ve con el ojo. Y es un avance con la tecnología que te podíamos hacer con la óptica, donde podía medir este cambio. Durante el año, esta elipse que está haciendo el Arcturo aquí, no se ve así. No creen eso, es súper pequeño. Por eso era tan difícil y la gente ha necesitado como un desarrollo tecnológico para medir y para determinar eso. Entonces es como una buena demostración que el desarrollo científico también viene con un desarrollo industrial. Los griegos no podían determinar eso, nunca, porque es demasiado pequeño. Ellos solo han tenido sus ojos para observar. Y ahora vamos a la cosa, porque yo soy como teórico, vamos a tener un dibujo, porque el teórico siempre haga un dibujo. ¿Qué significa? ¿Por qué baila la estrella?
el Sol, la Tierra en julio, la Tierra en enero. Y ahí tenemos dos estrellas, una es más cerca y otra es más lejos. ¿Sí? Si estamos en julio, lo veamos en la estrella y esas son las estrellas como la esfera celeste, aquí se puede ver, así lejos, tan lejos vemos las estrellas. Nosotros vemos la estrella en esta posición, ¿sí? Y 6 meses después lo vemos en esta posición. Entonces, durante el año, la estrella baila. Y si la estrella es más lejos, este disco va a estar más pequeño. Y este ángulo aquí se llama el ángulo de paralaje, ¿sí? El ángulo de paralaje es un paralaje, ¿sí? Y este paralaje, geométricamente, normalmente un niño se aprende eso en la escuela, está relacionado como un triángulo y se puede determinar, si conocen esta línea y este ángulo, se puede medir este ángulo, o el baile entre julio y enero, la posición, se puede determinar qué tan lejos es esta estrella. Y se determina la distancia de una fórmula súper fácil, pero eso solo es válido porque la paralaje es súper pequeño. Normalmente hay un seno aquí. Es 3.26 dividido por este ángulo, me da la distancia, porque es básicamente un seno, este triángulo. Porque este número, ¿de dónde viene este número raro? Porque eso es un número que nunca los teóricos aman, porque los teóricos aman 0 y 1. ¿Sí? Y eso no. Este número yo le he metido adentro porque nosotros queremos tener la distancia en años de luz. ¿Quién sabe qué es un año de luz? Bueno, yo sí. El año de luz es básicamente la distancia que corre la luz durante un año. Entonces, la velocidad de luz es 3 por 10 a las 8 metros por segundo por 375 días, 24 horas, 60 segundos, 60 minutos, 60 segundos, y eso me da una distancia que es muy lejos. Eso es un 10 con 15 ceros en metros. Es súper lejos. Y así podemos calcular si entonces medimos eso. Por ejemplo, eso. Este baile, si puede determinar este baile ahí del punto, ¿quién ve el punto? Nadie, ¿no? Entonces, este baile, podemos saber qué lejos estoy aquí. En teoría puedo hacer la misma. Es lo mismo si toman el dedo así, es más lejos. Que puedes determinar qué lejos es el dedo de mí. Este número, entonces, es el último, la distancia. Muy bien, ahora hemos descifrado todos los números y entendemos todo, podemos ir a casa. No vamos a casa, porque todavía no sabemos cómo determinar la distancia, ¿no? No sabemos. Bueno, ahora, ya, eso sí. Ahí está escrito, todos saben leer. Este ángulo de paralaje, si del dibujo se podría ver, si la estrella es mucho más lejos, va a estar mucho más pequeño. Nuestro desarrollo tecnológico todavía no está ahí a medir eso. Entonces no podemos determinar la distancia de cosas que son más lejos. Es decir, que no se mueven, donde no podemos detectar el movimiento. Tenemos un problema, ¿no? Pero ahí, bueno, eso es la solución. Esta fórmula ya tenía como 10 años cuando la vi la primera vez y yo no entendía. ¿Por qué significa? Esta fórmula me diga, si conozco la distancia de una estrella, puedo determinar la distancia de otra estrella. Pero bueno, ya es que es una típica juego de, no sé, cat and mouse, ¿no? O chicken and egg problem. Tengo que saber una distancia para determinar la otra, pero ¿cómo determinar la primera distancia de eso? Ahí llegamos a la distancia de gemelos. Pero es que eso es un raíz, y eso es 10 eso es la diferencia entre los brillos. Y ojo, tenemos distancia, una cosa rara con un raíz que no nos gusta. Y esta potencia con 10, ya bueno, y cada uno tiene por lo menos en su bolsillo 10 a las 3 pesos, una luca, ¿no? Ahí se usa, ¿no?
para mí, yo siempre calculo como en kilopesos, por ejemplo, y toda la gente en Chile también, no entiendo por qué dicen kilo antes del mes de Luca. Pero bueno, ¿qué entra aquí? Brillo es una cantidad observable, ¿sí? Por eso eso es importante, necesitamos cantidades observables y no algo inventado, no sé, de Newton y cosas así. Distancia, también necesitamos una observable. Entonces, en teoría la distancia es una observable. Y ahí tenemos la luminosidad es intrínseca de la estrella. La luminosidad intrínseca es una cantidad física que me diga que cuánto luz viene de una cosa. Ya es difícil, eso es una cosa que se quería detener, para eso también sirven las Pleiades, que se puede determinar las luminosidades de estrellas. Entonces no podemos aplicar la fórmula porque no sé cuánto luz viene de una estrella. Para si tengo una estrella, otra estrella, porque aquí hay una estrella, necesita esta cantidad de 2 estrellas, una, otra, observe eso, pero no conozco nada. Y los brillos pueden determinar, entonces sí. Vamos a ver. No sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, ya ahí entra la definición y ahí me hice tan bonito, estuve tan feliz cuando mi colega venía, que yo sé cómo determinar distancias, porque yo siempre quería saber cómo se hace eso. La distancia de gemelas. Bueno, ¿qué es una gemela? ¿Quién sabe qué es una gemela? O gemelo. ¿Quién lo sabe? ¿Eh? No, una gemela. Un poco piensa más fácil. Bueno, si no lo sabemos, miramos en el Oxford Spanish Dictionary o en el Cambridge. No, Cambridge solo existe en inglés. Eso es la primera cosa que hago siempre. Si no entiendo una cosa, lo miro en un diccionario. Bueno, ¿qué dice? Que ha nacido a la vez que otro en un mismo parto. Ya, eso no aplica, ¿no? Eso no nos ayuda. Pero bueno, que parece mucho a las otras cosas o es casi igual a una. Estos dos son iguales, ¿no? Sí, bueno, y también estos dos también son iguales. Y esos llegamos a una definición de gemelas estelares. Hagamos, porque tenemos la libertad, ¿no? Esto es física, esto es la cosa más libre en el mundo. Puedes hacer una definición y si funciona, muy bonito. Si no funciona, estás frustrado. Entonces, gemelas estelares. Entonces, 2 estrellas son gemelas si son equivalentes en sus propiedades físicas. Bueno, eso sí, si tenemos 2 chicos que son gemelos, son también aparentemente en sus propiedades físicas equivalentes. Bueno, se aplica también para seres humanos, o perros, o no sé qué. Entonces usamos esta definición. ¿Y qué significa esta definición? Propiedades equivalentes. Tienen la misma luminosidad, ¿no? Porque tienen las mismas propiedades. Entonces la misma cantidad de luz que llega a mí de esta estrella porque son gemelas, ¿no? También tienen que tener el mismo espectro porque tienen la misma atmósfera. En las mismas cantidades de átomos adentro. Ah, muy bonito. Entonces ahora puede ser que la gente ya puede entender qué vamos a hacer. ¿Quién sabe? Yo sí. Entonces, la fórmula, ¿cómo se cambia esta fórmula? ¿Cómo se cambia esta fórmula? ¿Alguien tiene un educated guess? ¿Por qué? Si divido una cosa por el otro y las dos son iguales, es 1. Si divido una luminosidad por una otra, tengo 1. Muy bonito. Eso le gusta a los teóricos, ¿no? Si puedes meter un 1. Bueno, un 0 en este caso no sirve, no sabemos nada. Es mejor de 1, ¿no? Entonces, eso va a estar la fórmula de distancia para estrellas gemelas. Y vamos a aplicar esta fórmula con vosotros. Entonces, ¿qué más? ¿Qué viene? Ahora, sí. Entonces, todos miren yo tengo aquí una estrella. Es el Gi 2506. Yo no sé qué Gi es, de dónde viene Gi, no me recuerdo. Pero no es importante. Entonces tenemos que buscar, nos recordamos que este número era la distancia. Eso era el brillo.
Y esto son cantidades físicas, el color y números relacionados con el espectro. Y ahora voy a preguntar, ¿quién tiene G0? Algunos sí, algunos. ¿Son todos gemelos? No. ¿Quién tiene 20, 20, 21? Y G0. Ah, muy bien. Entonces, chico, vente. Vente por aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alfonso. Alfonso, muy bonito. ¿Tienes la primera vez vas a determinar una distancia de una estrella. Mira, vamos a hacerlo. Mira, ven. Tú vas a hacer, sí, porque ¿qué tiene que hacer el chico ahora? Bueno, hemos comparado unos números, ¿no? ¿Qué tiene que ser igual? ¿Qué vemos aquí en el dibujo este? Un gráfico, un espectro, ¿no? ¿Y qué significa por el espectro? Que si eso es un gemela, tiene que ser un gemela. Entonces, yo también tengo esta aquí como un transparente, donde está mi G0, mira. Y ahora, prueba si eso tiene un gemelo contigo o no. Ahí. Y mételo hasta arriba. Si es un gemelo, tiene que estar iguales. No, mételo arriba, encima, así, mételo ahí. Sí, ahora, no, prueba, no tiene miedo. Si no te funciona así, mueres así. Así, te sacas así, un poco de mágica. Ese es el back on the envelope calculation. Sí. Sí, mira. Ah, guay, mira vos. Y tenemos las dos son iguales, entonces son gemelas. Ya, entonces, gracias por sentarte. Entonces, tenemos aquí los números son iguales, es un gemelo, los espectros son iguales, los brillos no son iguales. Aquí tenemos una distancia que sabemos y no sabemos eso. Pero, ¿cómo podemos determinar ahora la distancia? Con la fórmula, con la 1, ¿no? ¿Y qué vamos a calcular? Es bastante lejos, es 4 veces más lejos esta estrella que la otra. Casi, ¿no? 3 veces, no 4. Entonces, tenemos las distancias, sabes que ahora puedes notar, es el número que nunca vas a olvidar en tu vida. La distancia, si vas a unos 10 años más con alguien al lado de ti, yo conozco la distancia de esta estrella, 4, 4, 5, eso es tu número de suerte. ¿Sí? Entonces ya sabemos la distancia de una estrella. ¿Sabemos qué lejos es el cúmulo abierto de los Pléyades ahora o no? Nosotros queremos saber qué lejos tan lejos son los Pléyades. ¿Suficiente o no? ¿Por qué no? Porque no, es que no, una medida no hace nada. Sí, lo tenemos que repetir, entonces vamos a repetirla. Con la otra, tengo otra estrella. Esas estrellas hemos tomado, esos son aspectos que ha dicho el decano, que hemos tomado en el telescopio, en la silla de 3.5 metros con el espectrógrafo HARPS. Esos son real life spectra. You can touch them, right? Entonces, ¿quién tiene K0? K0, muy bien. Muchos casi gemelos. 24, 24, 24. ¿La persona ya se fue a casa o qué? 20, ¿sí? ¿Dónde es el K0? Uno gemelo. Mira, y tú vas a probar si eso es un gemelo de verdad. Sí, tenemos que hacer la prueba, porque siempre se hace una prueba de los colegas. Ustedes estáis los colegas, ¿sí? Entonces, ahí. ¿Tienes los mismos números? Por lo menos no estaba políticamente falsificando los resultados. Ahí. Ahora muéstranos si es un gemela. Mételo arriba ahí. ¿Cómo es eso? Sí. No, eso tienes que ver los números. Mira.
Ya un poco nervioso la primera. Entonces, ¿ya sabes tu número de suerte? ¿Quieres saber tu número de suerte? ¿Sí? Entonces tienes que meter en este botón. Esta. No funciona. Ah, mira. 2, 4, 2, 3. Eso es tu número de suerte si lo necesitas en la noche una vez observando los players con alguien. ¿Sí? Entonces, la próxima, ya, pero son 2, ya 2 mejor, ya tenemos 2 estrellas en un cúmulo que está como un cúmulo, ¿no? Ahí, pero no, necesitamos por lo menos uno más, ¿no? Eso es sí, otra estrella. ¿Quién tiene F5? ¿Solo 2 personas F5? 3, 4, porque esos son números F, K y G, son las estrellas más abundantes en la Vía Láctea. Por eso hemos observado esos. Son parecidos al Sol. El G0, además, esto tiene suerte que es parecido al Sol. Entonces, 11, 12, 14. Bingo, muy bien, mente. Ya también puedes saber tu número de suerte, entonces. ¿Sí, dónde está? Aquí. ¿Estás nerviosa? Sí, no te preocupes, yo también. Sí, si que puedes mostrar un poco del nervioso, cómo de qué nerviosa estás. Ahora veas. No, ahora ves. Sí, ahora, sí. Es por la nerviosidad, por favor, no la miren tanto. ¿Sí? Ahí también el mismo espectro. Un poco más abajo, ¿no? No, los dos, así. Ayuda, así, muy bien. Eso también muy buen estudiante que pregunta por ayuda. Me pasa mucho que los estudiantes hoy en día no preguntan por ayuda. Ahí estamos, al revés, pero es un espectro que es simétrico. Mira, estos son... Da la vuelta, muy bien. Damos la vuelta, así. Así, wavelength, mucho más mejor. También aprendemos un poco de inglés. Sí, así, muy bingo. ¿Y tu número de suerte, eso es? 4, 5, 0. Muy bien. Ahí estamos. Con esos 3 estrellas ya podemos determinar la distancia de los Pleiades. ¿Cómo sería 7 cabritas? Bueno, la manera más fácil es a tomar el promedio y nosotros llegamos al valor de 440 años de luz aproximadamente. Y eso es y tiene razón o no. Eso tenemos que ahora verificar el resultado, ¿no? Bueno, tomamos la misión Gaia, que ahora estuve en el cielo, es bastante. Ellos han tomado la distancia con 443 años de luz. Eso es en inglés, light years. ¿Sí? Bastante bien, ¿eh? 1% de error. Estos son de verdad números de suerte. Y ahora, entonces, muy importante, y eso es súper importante, porque solo hemos utilizado cantidades observables, que es una pregunta grave y fundamental para hacer ciencias fundamentales. Y no hemos invitado andando por la esquina y comprando algo para allá, no, y fuimos recto. ¿Sí? Entonces, hemos utilizado el color. ¿Qué más? Brillo. ¿Qué más? La posición. ¿Qué más? Espectro. Y para asumir, volviendo a la pregunta, es un poco la misma, casi la misma pregunta. Entonces, ¿es la madre de ciencia o no? Sí, ¿por qué? La posición es geometría básica, pero en general es mucho más difícil. También entra relatividad en general. La misión Gaia tenían que hacer correcciones relativistas de Einstein para determinar eso. La de color, química. Ahora pueden decir, no he dormido en clases de astroquímica. También el brillo, eso es física radiativa, o el electromagnetismo, que me explica cómo el flujo de la radiación electromagnética. Y también siempre tiene que estar la cuántica adentro y el espectro nos cuenta de la física cuántica. Y ya estamos. Muchas gracias para esta exposición conjunto.
Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas, así que quienes quieran preguntar, por favor, levanten la mano. Ahí. A todo claro, ninguna pregunta, muy bien. Sí, hay preguntas, hay preguntas. ¿Ah, sí? No. Párate. ¿Puedo? Hola, gracias. Al haber ausencia de hierro, ¿no hay estrella? ¿Cómo? Si no existe hierro Ajá. en la material química de esta generación de estrellas, ¿no hay estrella o sí hay igual estrella? Sí, hay estrellas. Lo que pasa es que una estrella, la edad de una estrella se determina en la cantidad de hierro dentro de la estrella. Entonces hay líneas, espectro. Alguna gente tiene que tener unos espectros súper raros comparando con estos que son allá, tienen una forma no tan bonita, es mucho más rayado. Esos son estrellas de Wolf-Rayet, por ejemplo, que no tienen hidrógeno. Pero volviendo a la pregunta, el primero que pasa es hidrógeno, helio y corremos hasta hierro, y eso es la generación 3 de las estrellas que tenemos ahora. Las estrellas más viejos no tienen, la gente busca las estrellas que sin hierro, porque eso nos puede decir de la edad de la estrella, de la edad del universo y eso. Sí, hay, pero no, hasta ahora no hemos encontrado tanto. Hay algunos que son candidatos. Si Marcelo está aquí, puedes saber, pero no está aquí. Sí, pero sí. Gracias. Bueno, les voy a pedir, como les dije al principio, que cuando vayan saliendo nos entreguen las transparencias para poder usarlas una segunda vez. ¿Alguien más tenía una pregunta por acá? Allá. Ya, es que en una diapositiva mostraban el brillo aparente de las estrellas, Sí. pero se ocupa el brillo absoluto en la fórmula, ¿cierto? Sí, lo que pasa es el brillo absoluto es una definición. Eso significa, tomamos esta estrella y lo metemos en una distancia de aproximadamente 30 años de luz. Y porque si tienes una lámpara y te alejas, va a estar más débil la luz. Y así es como una gauge, como una línea fija, el absoluto. Se puede determinar la magnitud absoluta y eso relacionado directamente con la temperatura. Pero lo que observamos es la aparente, que hemos utilizado así. Es como si lo conozco la estrella y también la distancia. ¿Todo bien? Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Wow. Sí. Se puede determinar, se determina, pero la absoluta no se determina directamente. Se puede por las temperaturas, por el flujo, pero es un poco más difícil. Ya. Y Sí. tengo otra pregunta. Perdón por la ignorancia, pero toda la vida me enseñaron que el Sol estaba en uno de los focos de la elipse, no en el centro. Sí. Y en el dibujito estaba en el centro. Sí, porque la elipse tiene una excentricidad casi cero, que significa que los focos se juntan al centro. Y entonces son casi círculos los órbitos esos, por eso. Eso solo, si tienes un círculo, haga el mismo efecto. Lo que pasa es que vas a ver, dependiendo del ángulo de vista, vas a tener un círculo más mejor. Pero es verdad, es en el foco de la elipse, de la ley de Kepler, una Ya. ley de Kepler. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene por allá? Ahí hay una pregunta detrás también, ¿no? Ya, vamos por aquí primero. Sí. Hola. Hola. Con una de las diapositivas atrás, después de que se hizo como la medición de esta distancia, el promedio fue, o sea, menor a la que se encontró después de esta investigación. ¿Qué tan grande es como la distancia entre estos como 5 números de margen de error que tiene? No entendí. ¿Puedes preguntar? Es que no sé si puede como devolverla. Sí, puede ver. Sí, claro. No hay problema. Bueno, gracias. Esto. Sí, cuando se hizo el promedio resultó un número y después cuando se hizo como la comprobación había un margen de error. ¿Qué tan grande es este margen de error entre los dos? Como para determinar la distancia entre las 7 cabritas.
¿Al respecto a la distancia o Exacto. en %? Bueno, Respecto como a la distancia, ¿qué tan? estos qué son tan 4 como- años de luz aproximadamente. Ay. Es 1%. 4 años de luz. Es como sí. poco para. No, como es, margen no de error. es bastante cerca, es bastante bueno. El Gaia tiene un error de un poco. Normalmente estos. Ok. Normalmente las distancias tienen un error, es muy difícil a determinar y otros métodos también tienen un error de 20%. Y entonces, por eso digo que está muy bueno la determinación de distancia, porque si tienes 20, entonces es más cerca. ¿Y por qué es importante? Porque la distancia está relacionada con esta cantidad luminosidad. Entonces se puede determinar, constreñir la luminosidad y así se puede determinar las modelos estelares. Para que, pues, teóricamente, como el Newton, hecho que nos vemos así, se puede determinar cuál es nuestra teoría de formación estelar. Sí, por eso está importante tener distancias acuradas. Sí. ¿Había uno ahí? ¿Lo puedes gritar? No. Sí. Voy. Es que si no tampoco no queda bien Para que no se caiga de nuevo. en el video. ¿Y a quién es? ¿Quién va a hacer pregunta? Ya, nosotros empezamos a calcular distancia a base de magnitud observable, pero mi duda es que, por ejemplo, si una estrella puede tener la misma intensidad o brillo que otra y no necesariamente pueden estar a la misma distancia, ¿cómo podemos juzgar eso a partir así como tomar distancia a partir de lo que nosotros vemos, si no necesariamente que brillen igual, que sean a la misma distancia? Entonces, no sé si es que hay... Eso sí. Primeramente tiene que ser, porque eso se aplica para estrellas gemelas. Para estrellas que no son gemelas, no puedes aplicar esta fórmula. Porque la luminosidad, el 1 que estaba adentro, no es 1. Entonces se cambia eso. Por primero. Y eso tiene que añadir. Estas estrellas que han vosotros, uno está allá, otro está allá, y está allá y una abajo. No tienen que ver en la misma posición al lado de los Pleiades. Sí, entonces, es interesante porque esta estrella, que es la misma que es gemelo, entonces se han formado, tiene la misma madre, el mismo cúmulo molecular donde se han formado. Ahora le preguntas, ¿por qué estos son tan lejos, como espacialmente, como separado? Esas preguntas son preguntas activas en las ciencias que la gente, por ejemplo, el Sol, las estrellas alrededor del Sol, no tienen las mismas propiedades como el Sol. Y ahora se pregunta, ¿por de dónde viene el Sol? Porque la idea es que las estrellas se forman en un cúmulo molecular, significa que es como una nube, y esta nube tiene una densidad, se colapsan y se forman las estrellas. Pero si la nube es como si vas a hacer una pizza, no, pero tienes mucha masa, vas a separar esta masa en 3 pizzas. Y ahora la pregunta es, ¿por qué esta masa de pizza está allá? Pero tiene la misma propiedad. Y eso es, en el caso del Sol es así. Las estrellas alrededor del Sol es otra masa de pizza. Y quieres entender de cómo se han movido el gas y eso antes en la formación de la Vía Láctea. Tengo otra pregunta. Bueno. Sí. Para sacar la distancia a estrellas que no sean gemelas, ¿existe alguna otra técnica de paralaje que habíamos visto antes? Sí, bueno, sí, existen otros métodos. Es decir, que se determina el flujo radio, el flujo electromagnético. El flujo es básicamente la luminosidad dividido por la distancia. Y entonces, si se conoce esa luminosidad, se puede también determinar del brillo de la estrella en una manera la distancia. Lo que hicimos nosotros, eliminar esta luminosidad en la fórmula. Y así podemos relacionar las dos estrellas, podemos comparar las dos estrellas. Pero en teoría eso también es una función de las luminosidades. Eso es una método. La otra es como la paralaje. Ahora Gaia eso es el desarrollo técnico que estaba hablando, que yo estuve fascinado, que han necesitado 2000 años para medir este efecto. Gaia es bastante lejos, puede medir distancias hasta como casi
al otoño, hasta fuera de la Vía Láctea, porque el movimiento es como en el rango de milli-arc seconds, o micro-arc seconds casi, es súper pequeño esta variación, y ahí eso es la versión directa determinada, y por eso Gaia es súper importante para la formación de estrellas, y para la determinación de la distribución espacial de las estrellas, y sabiendo eso, se puede saber de dónde viene, cómo funciona nuestra Vía Láctea, o cómo se ha formado. Ya, por aquí adelante tenemos otra pregunta. Ahí también hay una. ¿Sí? Ya, tiro. No me quiero quedar de nuevo. Ya. ¿Qué define como que una estrella pertenezca como a un subgrupo de G o F o K? Sí, esto es la cantidad, es básicamente la temperatura de la estrella, qué grande es la estrella, y se define por las formas de líneas, con la abundancia de unas líneas, que hay unas líneas que tienen más la estrella o menos la estrella. Yo no tengo que decir, no estoy experto en espectros. Esto es la Paula, estaba en el foto, ella es la experta en eso. Entonces, lo que puede decir es la temperatura, y de la temperatura puedes decir qué grande es la estrella. Entonces se cambian estos, porque si se ve aquí, esto K son casi lo mismo, K y F, pero no son tanto lo mismo, porque ese es el mismo elemento, que eso es el elemento magnesio, eso es el magnesium triplet, y se ve diferente. Y eso es porque la estrella es más grande, tiene otra forma. Y analizando todos estos números, se puede determinar la clase espectral, básicamente, para no sé, satisfacer la pregunta. Gracias. ¿Dónde era? Para allá. Pueden pasar. Gracias, buenas noches. La consulta mía es la siguiente. La Vía Láctea contiene alrededor de 300.000 millones de estrellas. Sin embargo, podemos observar alrededor de 20 más brillantes. ¿Qué sucede con eso? No entiendo la pregunta. A ver, de 300.000 millones Sí. de estrellas que aproximadamente contiene la Vía Láctea, si uno se pone a observar el cielo, nos distinguimos más allá de 20 estrellas que son más brillantes. Inclusive las que están al otro lado. ¿Por qué 20? ¿De dónde viene el 20? Por ejemplo, podemos distinguir Aldebarán, Arturo, Sí, ¿cierto? No más de 20, que son las más brillantes a simple vista. Ok. Y la pregunta que va relacionada con lo mismo, que usted nos dice de las 7 hermanas o las 7 estrellas de las Pléyades, el cúmulo de las Pléyades contiene alrededor de 1000, entre 500 y 1000 estrellas. ¿Eso quiere decir que estamos viendo las 7 puntas? ¿El cúmulo está hacia el exterior? ¿Cómo es eso? Sí, el cúmulo se puede imaginar así. Son muchas estrellas como... bueno, si tienes un árbol de manzanas, los 7 cabritas son las manzanas más grandes que vemos. Los otros no podemos, necesitamos más. ¿Están más No, cerca? son más. No en el caso de eso es, por eso porque, disculpe, cuando vemos Orión, Anilat, Amilat y Mintaka, Anilat está muchísimo más lejos, pero las vemos las 3 iguales. Pero la estrella, sí, pero la estrella es otro tipo, es más brillante, es más grande, entonces emite mucho más luz. Por eso es la luminosidad intrínseca es más alta. A través de Por la eso luz. tiene más poder, es la lámpara más grande. Por eso se puede ver si es un poco lejos, es más lejos que el otro. En el fondo, las otras estrellas que no vemos de las Pléyades son menos brillantes. Sí, son menos brillantes. El cúmulo abierto de los Pierles tiene aproximadamente unos 1000 estrellas, 1000 algo estrellas, así, sí, 1000. o más. Pero nosotros vemos que estos es como una búlbula de estrellas, y nosotros vemos estos que son a nosotros a lo más cerca, y esos son las estrellas más masivas. Son las estrellas, las que vemos, no hemos tomado los espectros que las que vemos, porque esas son estrellas del tipo A,
que es supermasivo y que tienen espectros raros porque tienen líneas de moléculas que no se puede estudiar tan fácil. Estas estrellas que hemos tomado nosotros eran estrellas parecidas al Sol, que están en este cúmulo abierto. Ahora viene la próxima pregunta: ¿por qué sabemos esta estrella es parte de las Pléyades y no es un poco más antes? Porque un cúmulo de las estrellas se ha formado en una manera de la misma nube molecular. Entonces, y esta nube se mueve con una velocidad. Entonces, lo que hemos también determinado para determinar si esta estrella es parte de las Pléyades, tenemos que medir la velocidad radial respecto a nosotros. Porque todas las estrellas de las Pléyades tienen que tener en el promedio, no van a tener la misma, pero en el promedio la misma velocidad radial, que es como 5.7 kilómetros al segundo a nosotros. Y eso hemos tomado, por eso también se necesitan los espectros muy alta resolución. Esos son espectros super alta resolución. Tienen un signal to noise de 100, que un espectro de un otro de Gaia no se ven así, se ven así. Estas líneas son muy feas en Gaia. Se ve como en estas imágenes de televisión de los años 70. Sí. Okay. Sí. Bueno, si quieren seguir, si tienen preguntas, se pueden acercar un poco al chalista. Yo quiero invitarlos a subir ahora a las observaciones y por favor pásenle entonces las transparencias a nuestro modelo.